Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este Más que Nueve, con Eduardo Layana. Nos va a hablar de su libro. Sabéis que tenemos una sección llamada Hablando de mi libro. Y la verdad que es un gusto para mí poder crear hoy este encuentro porque hice un taller con Eduardo hace unos 8 años aproximadamente y la verdad me quedó con un enfoque diferente y valoro bastante, ¿no? Las personas que están en ver esa parte del eneagrama un poco más espiritual, ¿no? Un poco más de cambio. Presento a Eduardo brevemente y le doy la palabra. Pues él es psicólogo, psicoterapeuta, autor, también ha estado viajando con su ONG, lo que es Tierra Sin Males, por Brasil, difundiendo el eneagrama. Es formador, de ahí que yo tuve la suerte de asistir a uno de sus cursos, y bueno, un largo etcétera. Entonces es un gusto tenerlo aquí y bueno, esta entrevista la vamos a hacer eh, en formato preguntas, entrevistas y nada, después tendréis la oportunidad de poder plantearle vuestras dudas, de hacerle preguntas y de interactuar. Pues Eduardo, la primera, bueno, bienvenido y la primera pregunta sería ¿de dónde salió esta inquietud, ¿no? De hacer este proyecto, háblanos de él también. Sí, bueno, pues como digo, a mí me ha gustado leer a los místicos porque creo que tienen mucho que decirnos. Y yo digo que incluso humanamente hablando, aparte de lo espiritual o religioso, pues son personas que han llegado quizá donde queremos llegar todos, a un nivel de desarrollo humano muy alto. Por eso me parece importante leer los místicos y en concreto, bueno, pues Santa Teresa, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Ya os digo, hace años, pues hace unos 10, 15 años, vi que había una relación entre las moradas de Santa Teresa. Sabéis que el libro de las moradas es un libro que escribió Santa Teresa. Santa Teresa nace en 1515, siglo XVI, y muere en 1582. Pues el libro lo escribe, este libro es de los últimos que escribe, importantes. Lo escribe casi al final de su vida. Algunos autores hablan de 1577, o sea, 4 o 5 años antes de su muerte, ya digamos como en la madurez de su vida, ¿no? Y como digo, me llamó la atención, pues que muchas cosas que decía, en primer lugar, una de las cosas que llama la atención de ella es la importancia que da al autoconocimiento. El enneagrama le damos también mucha importancia. Ella dice una de sus frases, vale más un día de autoconocimiento que 3 días de oración. Que lo diga esto un místico y una santa, pues la importancia que le da. Y luego os pondré algunas de sus frases, algunos de sus textos. Entonces, eso ya llama la atención. Pero luego, incluso llama la atención, claro, hay distinto lenguaje, distintas, digamos, ideología o teología, si queréis, en las moradas y en el enneagrama. Pero en las tres primeras me llamó la atención cómo hablaba de muchas de las pasiones del enneagrama. En los eneatipos hablamos, ¿no? De las pasiones. Y hice un artículo que lo publiqué y luego, pues dije, bueno, pues hay que meterse con las siguientes moradas, la cuarta, quinta, no, hice primera, segunda y tercera, después cuarta, quinta, sexta y séptima, las cuatro restantes, relacionándolas con las ideas santas del eneagrama. Y bueno, y ahí surgió un poco recopilando cosas que ya tenía, darle forma al libro y demás. Surge también un poco de mi experiencia. Yo he dado este curso por Brasil a comunidades religiosas, a monjas y a monjas carmelitas, digamos, a monjas de Santa Teresa. Y bueno, también se les llamaba mucho la atención que cómo había esta relación, esta semejanza. Y me pareció oportuno pues darle forma y mandarlo a la editorial, porque además, como le decía a Aris, yo creo que es un tema que no se ha estudiado mucho y que yo creo que es un poco original en el sentido de eso, no estudiado, no relacionado. Ese es un poco de donde surge el libro y ahí está.
Vale, y la siguiente pregunta sería, ¿para qué, no? Quiero- ¿Para qué? Sí, dicen que si hay un para qué, hay un cómo. Bueno, pues el para qué, pues para fomentar diálogo, para fomentar, para tender puentes. Le comentaba Aris antes de conectarnos. Y es curioso que suena a dos campos distintos, ¿no? El campo del eneagrama, incluso ahí podíamos meter pues el campo de la psicología. Yo, eso soy terapeuta humanista y trabajo con la Gestalt, soy formador de Gestalt también, de educadores, de terapeutas de Gestalt, psicoanálisis, etcétera. Pero parece que en el mundo de la psicología, del psicoanálisis, del eneagrama, como si hubiera una especie de recelo o rechazo a lo espiritual, a lo religioso y no digamos eso, a los santos, Santa Teresa y Dios y demás. Y el rechazo quizá es mutuo por parte de gente católica, digamos, de toda la vida, pues igual son muy católicos, pero no les gusta hablar de psicología, de psicoanálisis, de autoconocimiento, de enneagrama, piensan que a veces incluso habrá gente que lo identifica con sectas. Pues bueno, quiero decir que son dos campos que parece que están lejos. Y bueno, el para qué sería eso, para tender puentes, para demostrar que el enegrama tiene un mensaje espiritual muy parecido, con distintas palabras, con distintos enfoques, pero como vamos, que iremos a lo fundamental a lo largo de esta comunicación, en lo fundamental es muy parecido con lo que plantea Santa Teresa, en concreto en este libro, que como digo, pues habla del desarrollo espiritual. Ya hay una semejanza que me llamó la atención. Sabéis que Riso, uno de los autores del Enneagrama conocido, pues habla de 9 niveles de desarrollo del Enneagrama. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? 9 que se pueden reducir, digamos, a tres, pues el bajo, el medio y el desarrollado. Quiero decir, el Enneagrama nos presenta no solamente nuestra personalidad, nuestro eneatipo y nuestras pasiones, sino también nuestras virtudes, nuestras cualidades, que son los niveles altos de desarrollo del eneagrama. Y Santa Teresa, curiosamente, pues habla en este libro de 7 moradas, que son niveles de desarrollo, son 7 niveles, que más da 7 que 9, ya son pequeñas diferencias, ¿no? Entonces el objetivo del libro, estoy viendo por ahí a Giordano, amigo brasileiro, y a Viviane, bienvenidos, son gente de Brasil con las que he compartido muchos años. Saludos. Eh, Iba a decir que falaré de vagar, hablaré despacio si es necesario para que me entendáis. Si hace falta, traduzco algo en portugués. Estaba diciendo eso, que el para qué es para tender puentes, para saber dialogar, para que quitemos los prejuicios, la gente del eneagrama y de la psicología y de la Gestalt y del humanismo hacia los místicos, que como digo son grandes seres humanos, y en la parte católica o religiosa de los místicos, curioso porque se puede relacionar el enneagrama con los místicos sufíes también, y se relaciona. Hay poemas de Rumi del siglo XI sobre las ideas santas que uno dice, bueno, y Santa Teresa, siglo XVI, pues también. Entonces, como digo, es muy curioso y ese es un poco mi objetivo. Y si quieres otro segundo objetivo es, yo siempre me peleo en los encuentros de enneagrama, iba a decir me peleo, no me peleo, pero insisto en que el enneagrama tiene como dos partes fundamentales. Una, la primera, la descripción de nuestro ego, que es importante, lo primero, conocer nuestro ego, nuestras pasiones, pero para llevarnos a un nivel de desarrollo superior, para llegar a la parte espiritual del eneagrama, que la tiene. Y esa parte espiritual es la que tiene muchas coincidencias con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz y con Rumi y con otros autores
místicos iba a decir, de todos los tiempos y de todas las corrientes espirituales. Es que es así, querámoslo verlo o no, pero la verdad, a mi juicio, es esa. Vale. Bueno, Eduardo, he de confesar que he pedido el libro, pero todavía no lo he leído. Y tampoco conocía muy bien la vida de Santa Teresa. Hoy, por preparar un poco esta conversación y por curiosidad, he estado viendo, ¿no? Y he estado, me ha parecido como que esas siete moradas también son como partes, pasos en un camino, ¿no? En un camino ascendente hacia la transformación. Y te lanzo aquí una pregunta, tal vez lo dices en el libro, ¿eh? Te confieso que no lo he leído. ¿Ves alguna relación entre este desarrollo, el avance en las moradas y los procesos que se puedan dar, las dinámicas en el enneagrama? Sí, y os voy a mostrar un poco, a ver, puedo compartir pantalla, voy a compartir Sí, pantalla. eh, a ver si la parte técnica funciona. ¿Lo sí, veis? lo vemos correcto. Se ve. Bueno, este es un poco la portada del libro, que lo voy a poner abajo. Esa es la portada del libro y un poco el currículum que piden. Pero bueno, esto es lo que os decía. ¿Veis? El libro relaciona el enagrama y las moradas de Santa Teresa. Una guía, un camino. Tú hablabas, Arís, de que es un camino, las moradas de Santa Teresa. Sí, un camino de 7 etapas, de 7 moradas, que dice ella, hacia la plenitud humana y espiritual. Y un objetivo que os decía es el diálogo y tender puentes. Y en concreto lo relaciono con las virtudes y las ideas santas. Ahí he puesto esa etapa de esa imagen del Camino de Santiago. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Se ve, vale. Pero y en los puentes, un poco el puente entre la Catedral de Salamanca que está ahí y la parte agnóstica que está al otro lado. Pero a lo que voy, vamos a responder a lo que tú dices. Sí, nivel de desarrollo en las moradas y en el eneagrama. Una autora del eneagrama de un libro de Adelaida Harrison, es una argentina, en su libro, que ahora mismo no me viene el título, ella coloca este termómetro de integración personal, lo titula ella, y coloca como 3 niveles que ella le llama nivel de supervivencia, nivel automático y modo racional, que tiene mucho que ver con los 9 niveles que desarrollaba Harrison, Riso y Harrison, que luego ellos también los dividen en los 3 más bajos, los 3 medios y los 3 altos. Pero es curioso, bueno, esta mujer me pareció que tiene como una comprensión más, por ejemplo, el nivel más bajo. ¿Cómo está en el termómetro bajo? Eso quiere decir que andamos bajos de desarrollo personal. Exiges que otros satisfagan tus necesidades. Todos están en contra de ti, así piensa la gente que vive en el ego, pensamos. Eres abiertamente agresivo y la gente no está a gusto contigo. Pues muy críticos, muy agresivos, todo está mal. Gastas el 30% de tu energía productiva en quejas y chismes. Te cuesta trabajo respetar a los demás. Bueno, no sigo porque termino medio ya. Cumples con tus obligaciones sin problema, muchas veces vives en piloto automático todavía, pero ya empiezas a preguntarte cosas, a buscar la interioridad, el silencio, vives estresado, rodeado de conflictos, crees que otros pueden hacerte feliz. Todavía estamos aquí en un nivel medio de desarrollo. Y el nivel superior que pone esta mujer de desarrollo, pues que sería la parte de riso o de el nivel más elevado de desarrollo del eneagrama, del nivel este de ese grama, todo fluye en la vida y siempre buscas la excelencia. Ya estamos en otro nivel de personas. Eres autosuficiente, no esperas las soluciones de los demás. Sabes que te lo tienes que... Tu éxito o el fracaso de tu vida depende solo de ti. Ya no culpas ni juzgas a los demás. Cada uno está en su camino y vive la vida como puede, pero aceptas ideas y apoyas a otros. Tienes claro que el bienestar de todos es tu propio bienestar.
la experiencia de la unidad a la que tiende el eneagrama y Santa Teresa también. Eres sumamente positivo, sabes que tu felicidad es responsabilidad tuya. Bueno, ya he puesto esto porque relaciono, aquí a la derecha tenéis las 7 moradas de Santa Teresa. Primera, segunda Teresa, un resumen muy resumido, claro. La primera nos viene a decir que no nos conocemos, que vivimos como ciegos y sordos, dice ella, y el autoconocimiento no estaba. En la segunda, un poco el olvido del ser todavía, y ya en este nivel inferior, pues ya en la tercera morada empieza deseo de cambio, ya se busca un poco la oración, el silencio. Vale. Este nivel, estas 3 primeras moradas, a mi juicio, estarían relacionados con los 3 niveles más bajos de desarrollo de Riso y de esta mujer, Harrison. Sí, la, la cuarta y la quinta morada yo creo que ya es el inicio del cambio, quizá desde la tercera, pero ya se valora el recogimiento, la interioridad, la meditación, ya hay una perseverancia en estos temas, ya surge la idea de la entrega a la voluntad de Dios o del universo, luego aclararemos el término Dios. Pero bueno, pues la 4 y la quinta, se podían relacionar con la parte, vivimos todavía con el piloto automático, pero ya estamos un poco inquietos y queremos algún cambio. Y la sexta y la séptima morada de Santa Teresa, la sexta la llama ella la del desposorio y la séptima la del matrimonio espiritual. Y es que para entender las moradas, hago un inciso, pero bueno, la sexta y la séptima habría que relacionarlas con el nivel superior que habla Harrison y el modo racional que dice esta mujer. ¿Veis? Entonces sí que hay una relación, yo creo que hay una relación de que lógicamente hay que profundizar más con textos, luego lo veremos textos de unos y de otros y veréis cómo, bueno, pues el fondo, quizá la terminología es distinta, pero el fondo tiene mucho que ver. Bueno, hasta ahí un poco la respuesta a tu pregunta, Iris. Hay relación, hay relación. Yo eso que he puesto ahí lo he puesto en una nota en el libro, no está desarrollado, pero incluso digo que invito a que se estudie más en profundidad porque creo que merece la pena. Pero es que, si es que no puede ser de otra manera, además, si es que el camino a Santiago tiene unas etapas y hay que pasar por Logroño, por Burgos, por León y llegar a Santiago. Pues el camino a la unidad y a la plenitud del ser humano, llamémoslo unidad con el universo, con el todo, con Dios, pues tiene unas etapas y las etapas coinciden más o menos con las que nos hablan los místicos. No sé si te he respondido. Sí, sí, me has respondido perfectamente. Otra pregunta, Eduardo. En el proceso de investigación, ¿qué pasos tuviste que dar? ¿Cómo has llegado a unir estas dos ideas? Pues a ver, ¿cómo he llegado a estas 2 ideas hasta a formular el libro tal como es? Yo había leído ya Santa Teresa. Yo me propuse, en un momento de mi vida, me propuse tres deseos que no quería morirme sin cumplirlos. Y los he cumplido ya, así que ya me puedo morir tranquilo. No, creo que me falta todavía algo que quiero hacer. Pero los 3 deseos eran: uno, leer la Biblia entera. Y la leí entera, de principio al final. Segundo, leer los místicos enteros también, San Juan de la Cruz, Santa Teresa en concreto. Y los leí hasta el final, ya hace tiempo. Y no solamente leer, sino releer y hacer resúmenes. A mí me gusta mucho eso de soy un 6 del enneagrama, ya sabéis, los que me conocéis. Entonces, eso de leer solo, no, hay que resumir, hay que hacer esquemas, que cale bien aquí. Bueno, fuera la segunda. Y la tercera era visitar Tierra Santa también. Y ya lo hice hace unos años. Entonces, ¿cómo llegué a esto en el proceso de investigación? Ya había leído yo Santa Teresa y en concreto las moradas. Y claro, había hecho muchos cursos de enneagrama y dado muchos cursos de enneagrama. Y en concreto había dado cursos de enneagrama
en Brasil, ahí hay personas de Brasil, en Montes Claros, una ciudad de Minas Gerais, en concreto a comunidades de religiosas también, de monjas carmelitas, seguidoras de Santa Teresa, y a otras congregaciones y a gente cristiana. Y ahí ves que hay una semejanza, que hay una relación, que hay una... Y ves que hay también, lo que os decía antes, una especie de prejuicios mutuos. Entonces me pareció interesante. ¿Cómo lo hice? Pues me leía las ideas santas del eneagrama, las virtudes, y veía lo que Santa Teresa decía de las virtudes. Y seleccioné textos de un sitio y de otro, y están en el libro, para ver que hay mucha semejanza. Y lo mismo con las ideas santas, pues me leía, releía a Almas, ¿sabéis el libro ese de Facetas de la Unidad? Que es un gran libro que nos habla de las ideas santas del eneagrama. Yo lo había leído hace tiempo, me costó, suelo decir, 2 años entenderlo y dar varios cursos de las ideas santas. Y bueno, no sé si lo voy entendiendo, creo que algo así. Y hacía lo mismo por relacionar textos de las ideas santas de Almas con textos de las moradas de Santa Teresa en la que correspondían, las moradas que correspondía. Y ahí es un poco el proceso. Y como había dado muchos cursos de enneagrama y a Teresa la tenía leída y Almas también, pues tenía, y siempre hago esquemas y resúmenes, pues ya es cuestión de tirar del archivo y darle forma para el libro. Y eso es, así surgió el tema. Vale, ahora que comentas que esquematizas todo y lo organizas, ¿cómo nos explicarías cómo has organizado este libro? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues sí, os voy a compartir de nuevo pantalla para explicaroslo un poquito más. A ver, aquí volvemos para atrás. Bueno, os decía eso, los puentes, los caminos. Es un camino, el puente. Este es el índice del libro. Una primera parte que he titulado Cuestiones previas. Hablemos, dialoguemos. El primer capítulo. Bueno, ese convite a escucharse mutuamente estos dos grupos, que los dos buscan lo mejor para el ser humano y el desarrollo pleno, pero a veces con desconfianzas mutuas. Segundo capítulo, semejanzas y diferencias. Eso es importante. Hago ahí una presentación de los protagonistas del libro, y son, claro, el eneagrama por un lado, Santa Teresa por otro, y la persona humana por otro, el ser humano. Y en las diferencias os voy a hablar un poco, a ver, situando a Santa Teresa. Santa Teresa, algunos conocéis, otros quizá menos, pero una breve biografía de ella. Esta mujer, os he dicho, nació en 1515, en pleno descubrimiento de las Américas. Era la tercera hija de 10 hermanos. Su padre era de origen judío, porque su abuelo paterno era un comerciante judío en Toledo, converso al cristianismo. Eh, Su madre parece pertenecía un poco a la nobleza. Esta mujer, con 16 años, pues ella dice, bueno, y leyendo su vida, y son los autores que la conocen, pues que hacía muchas, no sé si iba a decir tonterías, no tonterías, pero vamos, que llevaba una vida de adolescente bastante libre y juguetona. Y yo creo que su padre, a ella, pero había leído también durante la adolescencia, pues con libros de santos, libros de caballerías, etcétera. Era una mujer muy inquieta porque no fue a la escuela y es curiosa. Y es doctora de la Iglesia, tiene muchos libros publicados, como sabéis. Entonces, su padre metió, bueno, no, un hermano suyo, Lorenzo, y ella querían ser santos. Y se fueron ella a un convento de monjas y él a un convento de frailes. Pero ella no cuajó mucho, no eran las carmelitas al principio y salió. Y después, a los 20 años, entró en el convento de la Encarnación, que todavía está en Ávila. Y ya dicen que nació en Ávila, hay otro pueblo, ahora mismo lo pongo en el libro,
que se disputan si fue nació en un sitio o en otro. Bueno, estuvo en Ávila, pero estuvo 3, 4 años enferma. Bueno, llegó un momento incluso, eh, bueno, salió del convento, pues se fue a casa de un tío cura que tenía, a ver si se curaba. 3 o 4 años de una enfermedad rara que no se sabe muy bien qué. Llegó un momento incluso que la dieron por muerta y estuvo 2 o 3 días, perdió el sentido y tal, de tal manera que le dieron la extrema unción y cavaron la fosa para enterrarla. Y su padre dijo que esperaran un día más. Y bueno, se ve que reaccionó y, y ahí siguió dando pelea. Eh, Esta mujer entró en ese convento, como digo, de la Encarnación, que se llama así, que todavía yo le conozco, le he visitado, todavía existe. Y no estaba muy de acuerdo con cómo vivían las monjas entonces. Ella se empezó a plantear, bueno, conoció a San Juan de la Cruz, otro místico, castellano también, y bueno, ahí tuvieron una buena relación y le orientó y tal. Y ella empezó a pensar en una reforma del Carmelo, que llaman ellas. El Carmelo es la orden religiosa de los carmelitas, que tiene rama masculina y femenina. San Juan de la Cruz era de la masculina, lógicamente, y Teresa de la femenina. Y llegó un momento en que se decidió a hacer una reforma, creó otro convento, que está todavía, yo lo conozco también, el convento de San José en Ávila, y era la monja andariega, y se dedicó a crear conventos por toda España, y creó 18 conventos. El anteúltimo en Soria, yo os hablo desde Soria, y el último me parece que fue en Burgos o en Palencia. Bueno, iba con un carro, pues recorriendo hasta el sur, hasta Andalucía, Castilla, y bueno, tenía muchas amigas de la nobleza y le facilitaban casas, y allí empezaban 4 o 6 monjas y hacía un convento. Total, que esos conventos, Valladolid, en Castilla, Valladolid, Soria, Palencia, Burgos, Salamanca, bueno, en Andalucía y en Toledo, perdón. Bueno, esa es un poco su vida y al final se puso enferma, camino a Alba de Tormes y murió en Alba de Tormes. Y hace poco se dio la noticia, no sé si la visteis, que han abierto su tumba que está guardada en Alba de Tormes, un pueblo de Salamanca. Se conserva algo de su cuerpo, porque se lo repartieron también el brazo y las manos y está por un sitio y por otro, pero que se conserva incorrupto lo que hay y que se conserva bien. Bueno, claro, Santa Teresa, su mentalidad, espiritualismo, si queréis, Dios, la idea que tenía de Dios. Es curioso que el título del libro ya nos habla de su mentalidad, del castillo de las moradas del castillo interior. El castillo lo utiliza ella como imagen de la persona, del alma. Hay que pensar que en el siglo XVI había muchos castillos, y sobre todo en Castilla, de donde ella es, Ávila. Entonces se utiliza, y había castillos porque hubo, como sabéis, muchas guerras entre la invasión musulmana y la reconquista cristiana. Y entonces ella tomó esa imagen del castillo para explicar el psiquismo espiritual, diría yo, de la persona humana. Bueno, entonces semejanzas y diferencias. Esclavitudes del ego descentrado, otro capítulo. Luego ya entramos con la primera parte, mi lectura de las moradas de Santa Teresa. Y digo mi lectura porque es mía, claro, y no quiero que yo no soy especialista en Santa Teresa, ni mucho menos, pero hago una lectura de cada morada desde un punto de vista de yo diría, de la psicología humanista, del eneagrama, si queréis. Bueno, los títulos ya dicen autoconocimiento y desarrollo espiritual, la primera morada, la segunda enemigos del desarrollo espiritual, el crecimiento como proceso, la cuarta que os decía, recogimiento, meditación, oración, aquí empieza ya el cambio, la unión mística de voluntades, perseverancia, el desposorio y unidad del matrimonio espiritual. Curiosamente, esto del desposorio y el matrimonio espiritual os lo explico. Mirad, en tiempos de Santa Teresa, los matrimonios se hacían por
concierto de los padres de los novios, como se hace todavía en África. Yo he viajado también por África y todavía, como sabéis, a los 12, 10, 12 años, a las chicas si les asignan un marido y ya está. Pues en la Edad Media se hacía así también en Castilla. Y tenía cuatro etapas, cuatro tiempos el matrimonio. Una primera era la concertación de los padres, que es la que os he dicho. La segunda era llamar a vistas, que llamaban, que consistía en que el novio y la novia se veían de vez en cuando, poco rato, pero se iban viendo alguna vez. Llamar a vistas, se veían. La tercera etapa era el desposorio, es decir, pasado un tiempo ya, pues él sería un poco como el compromiso de los novios ahora, poner el anillo. Ya había un compromiso, lo que ella llama el desposorio, al cual titula la sexta morada. ¿Veis? El desposorio. Y la quinta y la cuarta etapa del matrimonio era lo que llamaba el matrimonio, es decir, ya se casaban, y entonces, claro, entonces el matrimonio era indisoluble, es decir, los que se casaban ya se casaban para toda la vida, ya no se podían separar. Estamos viviendo otra época y sabemos que hay separaciones, que hay divorcios, pero bueno, para entenderlo, lo que la santa nos quiere decir. Entonces, esta es la segunda parte del libro, que es una relectura de las moradas desde mi punto de vista. Y la tercera parte, que es la más, digamos, original, o la relación entre las virtudes e ideas santas en el eneagrama y en Santa Teresa. Entonces, pasiones y virtudes en el eneagrama, tal como yo lo entiendo, os lo explicaré un poco. Las tres grandes virtudes de Santa Teresa y cómo estas tres grandes virtudes, que son el amor, la humildad y el desprendimiento de sí, el desasimiento de sí, dice ella, pues tienen mucho que ver con las virtudes del eneagrama. Y luego, cada capítulo de estos, como veis, es las ideas santas que yo llamo sabias, sanas y solidarias, de los viscerales, de los emocionales y de los mentales. Y lo relaciono con las ideas santas del enneagrama en Teresa, para al final darnos cuenta que todos vivimos, todos buscamos la unidad en el amor. Me ha gustado mucho que la Asociación de Enneagrama convoque las jornadas que se van a celebrar en octubre buscando la unidad. Pues es que todos buscamos la unidad sin saberlo o no. Dedico un capítulo para explicar cómo a lo largo de la vida humana, las diversas etapas nuestras, nacimos de la unidad de un hombre y una mujer. Tuvimos 9 meses en el seno de una mujer, más unidad imposible. Nacimos en una familia, unidad, padres, hijos, hermanos. Cuando nos hacemos adolescentes buscamos amiguitos, amiguitas, buscando la unidad. Luego tenemos una relación de pareja y hacemos una familia o no, buscamos la unidad. Bueno, y el capítulo 18, la plena y divina humanidad, pues un poco iba a decir mi locura, que es que el desarrollo pleno del ser humano pues coincide con la plena divinización también del ser humano. Llamémoslo esa divinización con las palabras que queramos. Luego las hablamos. Y al final el epílogo. Esto es un poco el esquema del libro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No me quiero enrollar demasiado. Si me enrollo, me cortáis. Bueno, luego les daremos paso a las preguntas. Voy a lanzar yo un par más. Eh, Tal y como ves tú ahora, ¿no? Pues me has estado comentando que por un lado está la gente que sigue el eneagrama, más con la personalidad, por otro lado están los religiosos, tú has encontrado como ese choque, ¿no? Ahí. Y, y ahora que Y hemos ese lazo repasado, de unión, choque que, ese puente. bueno, ahora me sale a mí una pregunta, una reflexión, ¿cómo podríamos hacer que esta tercera morada, ¿no? Donde pues yo que ahora estoy también en el cuarto camino, algo parecido sería como un centro magnético, ¿no? Cuando alguien es atraído por esa enseñanza o ¿cómo crees que podría
encenderse esa llama en la gente para llegar ¿Cómo a... podrían? ¿Cómo crees tú que se puede incentivar o encender esa llama en la gente? Es decir, no quedarse en la primera, en la segunda, sino ya dar el salto, que también dentro del proceso del enneagrama, ¿no? Podría coincidir con un Sí. semitono, ¿no? De empezar en este proceso. Bueno, pues primero Santa Teresa dice en alguno de sus momentos una determinada determinación. Es decir, que una vez que se empieza el camino, ella habla de perseverancia también. Pues tener las ganas y la determinación de seguir adelante, de seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante? Pues utilizando todo lo que tenemos. El enneagrama es una gran herramienta. No quedarse solo en la parte descriptiva de los eneatipos, ir hacia el tema de las virtudes. Ahí entraremos un poco ahora. Y, y yo diría también, pues eso, leer a los místicos. Me decías antes, Aris, se puede decir que yo en el taller que doy de las ideas santas del Eneagrama, uno de los poemas que comento es la de San Juan de la Cruz, Entré no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, y que te quedaste con eso. Bueno, es que es así, es que la dimensión espiritual está por encima de la racional, y si queremos conocer algo, más que conocer, tener experiencia, sentir, si queremos sentir algo de la dimensión espiritual del ser humano, que en esto hay coincidencia también, vamos a ver, todos los escritores, autores coinciden que en el ser humano hay una dimensión espiritual, que no quiere decir religiosa, vamos a ver, que hay que distinguir religión de espiritualidad, pero la dimensión religiosa existe en todo ser humano, que es esa búsqueda, ese más allá, ese querer trascenderse, quizá esa búsqueda de la unidad. En terminología católica, digamos, de Santa Teresa, pues sería la unión con Dios, hacer la voluntad de Dios, etcétera. Pero en el fondo es eso. Entonces, todo eso, hombre, hacer retiros, hacer meditaciones, leer a los místicos. Yo os animo a leer a los místicos despacio y releerlos, porque no es fácil. Santa Teresa no es fácil de entender, porque tiene un lenguaje, por una parte, yo diría cercano, porque emplea muchos comparaciones de la vida diaria, como esta del matrimonio que os he dicho, pero por otra parte enrevesado por el estilo que tiene, pero un poco por ahí, Iris, es decir, y sobre todo eso, no cesar, seguir, 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 perseverancia, ganas, merece la pena. Vamos a ver, conocer solo eneatipo, alguien ha dicho que podemos ser prisioneros de la cárcel del ego. Y es curioso, y Santa Teresa ahí habla de la cárcel de las pasiones, de la cárcel de las pasiones. Pues es que es una cárcel, soy un 5, soy un 4, soy un 6 y toda la vida voy a ser así, y no puedo cambiar. Pues iba a decirte, maldito eneagrama que te ha encasillado y te ha encerrado en la cárcel. No, eso es, el pájaro quiere libertad, abre la jaula y vuela. Olvídate de qué eneatipo eres y trasciéndelo. Eso me lo decía Claudio Naranjo en alguno de los cursos que yo hice con él. Entonces, esas ganas, es que además, Aris, creo que esa sed de plenitud existe en el ser humano. Y eso es lo que hay que seguir, esa pista, hasta, hasta llegar. Nunca llegas, nunca llegamos del todo, pero a ese nivel que hemos dicho alto de desarrollo de los eneatipos, ¿no? De Riso y Hudson y de esta mujer, Harrison, la argentina. Sí, se puede, y ya hay un cambio de la persona. Y otra cosa en la que yo insisto muchísimo, solamente así podemos ser transformadores de la sociedad. Nos quejamos mucho de cómo está el mundo, las personas, queremos cambiarlo. Si quieres cambiarlo, cámbiate a ti mismo. Y solamente si hacemos este proceso de cambio personal, podemos contribuir hacia un mundo mejor. Esto creo que en el eneagrama lo vamos teniendo claro. Otra cosa es que lo vayamos asimilando en las vidas de cada uno. Pero es así. Si queremos hacer algo, ya vemos lo que hacen políticos y tal, y cómo se ven sus egos florecientes.
Y eso termina en guerras, en, en diatribas en el Congreso, egos, egos, egos inflados. Y poco cambio se puede hacer desde ahí. Se cambia, iba a decir, de dictador, cambiamos de ministros, cambiamos de gobierno, pero poco más a veces. Bueno, yo me suelto a veces y digo tonterías, no me hagáis caso, No, pero yo digo lo gracias, que pienso. gracias por este mensaje. Espero que si la gente lo escucha con atención será ya un motivo para saltar a esa puerta morada. Así Vale. que, Eduardo, te dejo si quieres comentar alguna cosa más Sí, de venga, lo que traías y ya pasamos luego a vamos la un poco siguiente. vamos a lo fundamental. Esto que tenéis ahí, ¿lo veis? El ser humano, el alma, según Teresa. Es la primera frase de las moradas. Como un castillo todo de un diamante y muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde él tiene sus deleites. Esto es la primera frase de las moradas, es un poco como la introducción, es decir, el ser humano, dice Teresa, somos un castillo de diamante. En otros lugares dice que es de plena hermosura, y es donde Dios tiene su morada, en la séptima morada, cuando hay un desarrollo pleno y espiritual. Es verdad que en otros momentos Santa Teresa habla de que la persona es nada, es miserable, pero claro, casi siempre lo hace en comparación con Dios. Por eso los místicos a veces, claro, su lenguaje nos resulta un poco extraño porque dicen cosas un poco sí, raras, pero que hay que entenderlas. Los símbolos del eneagrama, esto lo tenemos claro, pero el círculo, el uno y el todo, la tríada, vale. Símbolos del eneagrama. Gurdjieff explica que el símbolo del eneagrama tiene tres partes que representan tres leyes divinas. Es decir, os quiero demostrar esto, está tomado del libro de Harrison, La sabiduría del eneagrama. Cómo los autores del eneagrama se acercan a esta espiritualidad del eneagrama. Tres leyes divinas que rigen toda la existencia. La primera de estas partes es el círculo, mandala universal usado en casi todas las culturas. El círculo representa la unidad. La Teresa nos hablará de que el alma tiende hacia la unidad con Dios, a hacer una sola voluntad, la totalidad, la unicidad, y simboliza la idea de Dios que es uno, la totalidad. Y las otras tres, es curioso que en la religión cristiana se habla del Dios uno y trino, pero en el enneagrama hablamos del cerebro unitrino también, digo yo. Entonces hay una relación. Y en otras religiones lo mismo. Bien, este es otro capítulo, el ego descentrado. Estas dos frases de Santa Teresa. Pues así como de una fuente muy clara lo son todos los arroyicos que salen de ella, como es un alma que está en gracia, que de ahí le viene ser sus obras tan agradables a Dios y de los hombres, porque proceden de esa fuente de vida, donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y el fruto no lo tuviera si no le procediera de allí. Lo pongo porque compara al ser humano con una fuente muy clara, o en otro párrafo el siguiente, así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es de la misma desventura y suciedad. Nos está describiendo el ego y la parte esencial del alma, Santa Teresa, con la imagen de una fuente, y lo dice más adelante en otros sitios. Bien. Autoconocimiento, base del desarrollo psicoespiritual, la primera morada. Esto llama la atención en Santa Teresa porque lo dice muchas veces. No hay para qué no cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, que es el alma humana, llama a ella, es decir, la persona, nuestro interior, nuestro psiquismo, diríamos. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quiénes somos.
Describe Santa Teresa la ignorancia de tanta gente que no ha hecho un proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento y no sabe quién es. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no reconociese ni supiese quién fue su madre, su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotros cuando no procuramos saber qué pasó, sino que nos detenemos en estos cuerpos y así a bulto sabemos que tenemos alma. Está diciendo Santa Teresa algo que es común hoy también, que la gente se identifica con su cuerpo. ¿Quién eres tú? Ah, pues mi rostro, mi imagen, la fotografía del carnet de identidad, mi cuerpo. Pues sería, sin comparación, es mucho mayor la bestialidad cuando nos comparamos, cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos comparamos con nuestros cuerpos y aún, dice ella, perdón, y a bulto sabemos que tenemos alma, pero de ahí como que no pasa, dice a bulto. Dice, claro, y así se tiene poco cuidado conservar su hermosura, la hermosura de este castillo, que es como un diamante, dice ella. El ser humano, la esencia del ser humano, según los místicos y según el eneagrama, una maravilla. Evidentemente que está el ego también por ahí. Y vamos a convivir toda la vida, juntos. Pero descubramos esta parte también. Y los místicos nos ayudan. Bueno, enemigos del eneagrama, enemigos del desarrollo espiritual, perdón. Esto es de la segunda morada. Ella dice, es curioso la terminología que emplea, que como digo, la terminología es muy distinta. Terribles son los ardices y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. Vuelve al tema del conocimiento, ¿os dais cuenta? Y cómo la pobre alma no entiende de mil maneras, nos hace trampantojos. El diablo nos engaña con trampantojos. Como digo, su terminología es muy curiosa, pero es muy descriptiva a la vez. Con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que entran en el castillo, en las primeras moradas, no le dejan advertir la luz que está en la sexta y en la séptima morada, dice él, donde mora Dios. Bueno, esto ya os los he puesto. A ver, esto os lo quiero explicar porque el fondo de todo el problema, a mi juicio, está en la dualidad. Los 9 niveles de desarrollo que habla Riso y las 7 moradas de Santa Teresa, podríamos reducirlas a 2 niveles de conciencia. Un nivel de conciencia es la dualidad, la separación, y el otro, la no dualidad, la unidad. Y he puesto estos gráficos para explicar en este de la izquierda la separación, la dualidad. ¿Qué quiere decir? Que la gente cuando pensamos en separación, pues tenemos una idea de Dios que está arriba en los cielos, esta imagen del ojo que antes se ponía de Dios. Tenemos una idea de la humanidad, de los seres humanos, los pueblos, las culturas, pero no tiene que ver con Dios o tiene poco que ver con Dios. Son como cosas distintas. Sí nos podemos relacionar, pero no es, están separadas. Y está separada una y otra del universo, los astros del cosmos que decimos. Así los seres humanos vemos, nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con la humanidad, nos relacionamos con el cosmos. Este es el nivel bajo de conciencia, es de separación. ¿Cuál es el nivel del eneagrama y de Santa Teresa y de los místicos? El de la no dualidad, de la unidad. Dios, humanidad, cosmos, todo es uno. Y ese es el símbolo del eneagrama, es que somos uno. Lo sepámoslo o no, tengamos experiencia o no. Podemos estar aquí y saber mucho de eneagrama. Si no llegamos aquí, ¿por qué? Porque el uno, en el fondo, tiene un rollo que le conecta aquí. Y aquí estamos todos unos. Y el 2 y el 9 y el 7 todos. Estamos aquí. Los místicos sufíes dicen que este es el corazón de Dios. Llamémoslo como queramos. El corazón de la realidad, de la energía, del universo.
Esta es la conciencia, el nivel de conciencia de no dualidad. Y hacia esto nos lleva el eneagrama y hacia eso nos lleva Santa Teresa. No sé si queréis alguna pregunta o comentario de esto, que ya estamos tocando Oh, temas. interesante, Eduardo. Solo una cosa más y ya les damos paso. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Damos alguna indicación? A ver, quiero, ¿Dónde lo si me recomiendas? dais permiso, esto es lo siguiente que tiene que ver. A ver, dejo de compartir pantalla y me voy a compartir otra pantalla, porque esto sí que me interesa explicar lo que es muy directamente lo del eneagrama. Creo que lo estáis viendo, ¿no? ¿Lo veis? Sí, Vale, mirad aquí. Buscando la unidad, las virtudes del eneagrama. Aquí os he puesto el eneagrama y las virtudes. La acción amorosa del 9, la serenidad, la humildad. Las que están en negro son las del menos esta que también es de las del eneagrama, las virtudes que se dan, ¿no? Y Santa Teresa dice que hay tres grandes virtudes. Las tres grandes virtudes que llama ella, que son el amor, la humildad y el desasimiento de sí. Bueno, yo he relacionado esto un poco gráficamente, estas tres virtudes con los tres grupos, las tríadas del eneagrama, ¿no? El amor. Sabéis que la idea santa del 9 es el santo amor, el santo amor. Y la virtud es la acción amorosa. Entonces, evidentemente hay relación. Pero es que yo creo que el amor tiene que ver con el 8 porque el 8 se llama la inocencia, pero la inocencia es porque el 8 posiblemente sufrió acoso, sufrió en su infancia y tiene esa fuerza, esa dureza que no le deja salir el amor. Pero la inocencia en el fondo es amor. Un niño pequeño es inocente, nos sonríe, vemos ahí. Es una caricia de amor y el 8 y la serenidad del 1 tiene que ver con el amor a mi juicio. ¿Por qué? Porque la ira del 1, al contrario de las virtudes, son las pasiones, como sabéis. En el 1 es la ira engarrafada que decía Claudio Naranjo, pero la ira es porque no acepta sus propios errores. Y no acepta sus propios errores porque no ha comprendido que todo es un proceso. Desde el amor comprendemos perfectamente los errores de los demás y los propios, y los miramos con una sonrisa, y eso nos da calma y serenidad. Quiere decir, el amor de las tres virtudes del Enneagrama de Santa Teresa se relacionan con las 9 del Enneagrama. La humildad. Me voy a los emocionales. La virtud del Enneagrama es la humildad también, que coincide, por eso la he puesto en rojo. En el 3 es la autenticidad y en el 4 el equilibrio emocional. Todo tiene que ver con la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad, dice Santa Teresa, es andar en verdad. El 2, si andara en verdad, se daría cuenta que no puede ayudar a todo el mundo. Eso lo hace desde su ego, desde una superabundancia que no tiene. Pero si cultivara la humildad, pues se daría cuenta de que no puede hacer eso. Y eso le cura al 2. El 3, que es pura imagen, pura fantasía, muy trabajador, muy tal, pero la virtud del eneagrama es la autenticidad, que es la verdad. En el fondo es lo mismo. Sé tú mismo, desde el fondo de tu ser, no solamente imagen y éxito. Y el 4, equilibrio emocional. En el fondo es humildad también, porque los 4 de alguna manera también gustan de ser especiales, ser distintos. ¿Para qué? Para llamar la atención, quizá para compensar el déficit o la carencia que tuvieron. La humildad es la verdad. Acéptate como eres, con tu carencia, y reacciona emocionalmente, equilibradamente. Esa es la verdad. Reacciones emocionales equilibradas. Esto es el equilibrio emocional. Y me voy a los mentales, del cual formo parte.
El desasimiento, dice Santa Teresa, los tres grandes virtudes de Santa Teresa, el amor, la humildad y el desasimiento de sí y de todo. Lo relaciono con los mentales porque el 7 está muy apegado a la gula, de su pasión, y la moderación es su virtud. Pues la moderación es desasimiento de la gula, está claro. El 5, la avaricia, es la pasión, el desapego, es la virtud, el desasimiento del orgullo intelectual. Y el 6, el desapego de su inseguridad y el desapego de depender de las autoridades externas porque descubres que hay una fuerza interior en ti. Y eso es propio de los 3, 6 de los mentales. ¿Veis? Entonces esto, en el texto de Santa Teresa, solas tres cosas me extenderé en declarar. La una es el amor, unas con otras. La otra, el desasimiento de todo lo criado y la otra, verdadera humildad. Y aunque la digo a la postre, la humildad es la principal y abarca a todas. Esto lo dice en este libro, Camino de Perfección, ahí tenéis la cita. Esto lo tenéis en el libro, evidentemente. Un experto en Santa Teresa, Ray Maximiliano, dice, Santa Teresa nos resume, este experto resume, la verdad, que es humildad, nos hace libres de asimiento para amar, amor fraterno. Bien, y aquí, pues aplicándolo, por ejemplo, a los eneatipos viscerales. Los eneatipos viscerales 891 en sus niveles inferiores de desarrollo están dominados por la rabia, la ira, el enfado. Para ellos la virtud del amor, necesaria para todos los eneatipos, estas tres virtudes que hemos dicho antes, aunque son más específicas de algunos eneatipos, sirven para todos, está claro. Pero la virtud del amor cura sus heridas de falta de autonomía, 8, de espacio, de su rabia expresada o callada, 9, y en concreto, en el 9 la pereza se supera la pereza del ser. Bueno, esto lo tenéis en el libro, no me extiendo demasiado, pero textos de Santa Teresa. No hay cosa enojosa que no pases con facilidad en los que se aman. El amor, todo lo tolera, todo lo aguanta. Aquí todas han de ser amigas, todas han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Habla para sus monjas, lógicamente. Mirad aquí como parece que habla. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas. Parece que habla de los 8. Quiero decir, el amor sí que lo lleva Santa Teresa a los 8, eso de la venganza, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que les hacen mal o desean hacer o les han hecho. Antes los cobran con amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo, lo sienten tiernamente, la ternura, la inocencia, y cualquiera tomaría para librarse de ellos. Es el desasimiento para Teresa. Un olvido de sí, me olvido de mi eneatipo, decía Claudio, que verdaderamente parece que no es que no soy eso. Eso es mi fachada, mi ego descentrado, como queda dicho, porque toda esta, de tal manera el alma, está de tal manera el alma, que no conoce ni se acuerda de que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra. Es decir, nada de eso se busca, porque toda está empleada en procurar la voluntad y la honra de Dios. Esto ya es en la séptima morada, que es el matrimonio espiritual. Desasimiento de Teresa. Pero a nadie se le oculta que la negación, desnudeza, este es un texto de Ray, no es de Teresa. Claro, no es porque una pega que se puede venir como desolvido de sí, desapego de todo. Hombre, no es desapego por el desapego. A nadie se le oculta que la negación, desnudez, desasimiento, todo se puede comprender desde una afirmación, desde un asimiento, una opción a la que uno consagra su vida. De este modo, la negación resulta positiva para la persona, pero advirtamos que la negación no recae sobre las cosas, personas, actividades, sino la actitud interior, el espíritu de la persona.
Y San Juan de la Cruz dice, desnudez del gusto y del apetito, del apego, el estar apegados a personas, a cosas, desasimiento. Enseguida termino y me hacéis preguntas. ¿Qué es la humildad para Santa Teresa? Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsome delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es la suma verdad, y la humildad es andar en verdad. La humildad es andar en verdad. De suyo humildad viene de humus, en latín, que significa, pues, sí, tierra húmeda. ¿Cómo podríamos decir? No, la tierra, la tierra. Es andar en verdad, es pisar tierra. Los humildes pisan tierra. Pero es que luego dice que Dios es la verdad. O sea, la humildad es andar en verdad y es andar en Dios, que es la realidad. De lo que es muy grande no tener cosa buena en nosotros, sino miseria. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Es el ego que nos hace creer que somos una maravilla, la leche. A quien más lo entienda, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. La suma verdad, que la verdad es Dios. Quiere Dios nuestro Señor que no pierda la memoria de su ser para que siempre esté humilde el alma. Y dice Santa Teresa que la humildad es el ungüento de nuestras heridas. ¿Cuánto cambiarían las personas curando el orgullo? El caminar que digo es con grande humildad, que si habéis entendido aquí, creo está el daño de los que no van adelante. Como veis, esta mujer apuntaba fino y, como digo, era autodidacta. Esto me parece importante, yo lo suelo poner. ¿Por qué? Porque leer los místicos te encuentras con la palabra Dios, pecado, demonio, y dices, uy, esto huele a rancio. Yo pongo esto para superar eh, las cárceles del lenguaje de la razón, superar prejuicios, los mil nombres de la realidad última. Es decir, la totalidad del enneagrama, podemos llamarlo Dios, Alá, Yahvé, luz, amor, vida, energía, belleza, verdad, el ser, lo divino, la esencia, el universo, la unidad. Tiene mil nombres y mil rostros que el lenguaje no nos impida penetrar en lo profundo. ¿Qué dice Almas? Las ideas santas constituyen un mapa de la visión de la realidad como unidad. Cada idea santa es una comprensión de la totalidad. Bueno, aquí con las ideas santas voy pasando rápido, porque sí que os quiero explicar un poco lo que dice Santa Teresa de la Unidad, que es la séptima moral. Santa Teresa nos dice que la humildad es andar en verdad, ya lo hemos dicho. El maestro Edgar nos dice, y es otro místico del siglo XIII, que la naturaleza divina es la unidad y cada persona es unidad. Es que somos unidad. Bueno, el diagrama también lo dice, que somos unidad. Almas, tan pronto como se destruye el mecanismo de las palabras que os decía antes, de la mente aparece el amor, la condición natural de la mente. Este es el santo amor, la idea santa del 9. El amor empieza en el instante en que un hombre contempla la creación y dice gracias, Señor. Bueno, el santo amor. Las moradas de Santa Teresa. Acá solas estas dos cosas nos pide el Señor, amor de su majestad y el del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección estas dos cosas, hacemos su voluntad. La santa voluntad es la idea santa del 2 del enneagrama. Y así estaremos unidos con él. La la idea santa del 8 es la unidad. Amor, santa voluntad y unidad. La más cierta señal que a mí me parece hay de si guardamos estas dos cosas del amor a Dios y al prójimo
es guardando bien el amor al próximo, claro, porque dice, porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay indicios grandes, mas el amor al prójimo sí, es decir, sí que sabes si amas al prójimo o no. Y la santa perfección del uno, dice Almas, Hichazo, Hichazo, la conciencia de que la realidad es un proceso que tiene dirección y propósito, un proceso que va despacio. En el momento de dicho movimiento, cada momento está conectado con la propia meta y por lo tanto es perfecto. Por tanto, el uno, si entiende esto, ya no se pelea con sus errores y con los errores de los demás. Bueno, pues Santa Teresa nos dirá algo parecido. Mas hay de vosotras, hay de nosotros, qué poco debemos de llegar a ella, a la santa perfección que dice, aunque a quien le ayuda, aunque a quien se guarda de ofender al Señor y ha entrado en religión, le parezca que lo tiene todo hecho, o que quedan unos gusanos que no se dan a entender hasta que nos han roído las virtudes. Cuidadito con creerse que ya has llegado. Y decid cuáles son esos gusanos. Como un amor propio, es decir, orgullo, una propia estimación, un juzgar a los prójimos, aunque sean en pocas cosas, una falta de caridad con ellos, no los queriendo como a nosotros, que aunque arrastrando cumplimos con la obligación para con no ser pecador, no llegamos con mucho a lo que ha de ser para estar del todo unidas a la voluntad de Dios. Esta es la idea de la santa perfección que nos ha dicho Óscar Ichazo, que todo es un proceso, que no creamos que hemos llegado ya. Santa Teresa tiene mucha relación. Y ella misma dice de sí, mirad que nos falta para llegar a esto. Yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos. Es decir, ella misma dice, no he llegado. Bueno, almas, la libertad, la santa libertad. Sí, a ver, ¿qué es eso del matrimonio espiritual? Dice Santa Teresa. Digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen, tan en extremo que toda la luz fuese una, o que el pábilo y la luz y la cera es todo uno, mas después bien se pueden apartar la una de la vela de la otra y quedan dos velas. Eso está claro. Esto es la sexta morada que dice Santa Teresa. Es decir, hay unión, pero se pueden separar dos velas. Y mirad con qué ejemplo tan fácil se entiende. Pero ahora, en el párrafo siguiente habla de lo que es el matrimonio espiritual, que es la séptima morada. Acá, dice en el séptimo, en el matrimonio, es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no puedan ya dividir ni apartar cuál es el agua del río y lo que cayó del cielo. Es así, juntáis dos aguas en un espacio y a ver quién las separa. O como si un arroyico pequeño entra en el mar, no habrá remedio de separarse. Es que no se puede separar. O como si una pieza estuviese dos ventanas por donde entra gran luz, aunque entre divididas se hacen, imaginaros una habitación con dos ventanas y por las dos ventanas entra luz. Pues la luz de dentro, aunque esté dividida, se hace todo una luz. Este es el matrimonio espiritual que habla Santa Teresa, la unidad, ella habla de la unidad del alma con Dios en el máximo desarrollo de la séptima morada. Bueno, dejo de compartir, que ya me he enrollado demasiado, pero quería llegar a eso porque es que es lo fundamental de Santa Teresa. Perdón, que voy a dar la luz para que se me vea mejor. Ahora sí. Interesante, Eduardo. Pues damos paso. Bueno, luego nos cuentas si prefieres hacerlo ahora. ¿Dónde podemos localizar el libro? ¿Dónde tú nos recomiendas Pues encontrarlo? al final, que no se nos Al final, olvide, pero al final, venga. pues damos paso. Ya veo que Necani ha levantado la mano. Los que queráis intervenir, vais levantando la mano. No, Adelante, Necani. Eduardo, primero muchas gracias. Empiezo por lo que has Me dicho. cane. Al final, algunos no nos podemos quedar, nos interesa el libro. Si lo pudieras adelantar, pero esa no era la pregunta. Si quieres ya, ¿o te parece que Bueno, a no? ver, el libro lo tenéis en todas las librerías porque es una gran editorial, es de Esclé de Bruber. No. De Esclé de Bruber es una gran editorial. Mirad el libro, ahí está,
exponiéndolo Concha, eso es. Y aquí lo tengo yo también. Pero en Ese, Amazon lo tenéis, en la casa del libro, en la casa del libro, en Amazon, lo tenéis vale, en cualquier librería, os lo mandan. 17 € o 18 me parece que vale. vale. Y Y lo el tenéis también, título, sí. que no llegó al principio, bueno, ya me lo dicen. El título es Concha, el mismo que esto, Enneagrama y Moradas de Santa Teresa. vale, vale, vale. Muchas gracias, ¿eh? Y a la Bueno, editorial que os lo pidáis os lo mandan muy a gusto también. Desclé de Bruber. vale, vale. Y en cualquier editorial, en librerías, en los... Yo he visto En el Corte Inglés, en sí. Madrid, estuve en varias librerías. ¿Qué? En el Corte Inglés creo que también. ¿Qué es fácil? Sí, creo, En el creo. Corte Inglés posiblemente lo tenéis también, ¿eh? En FEMAC también lo tenéis. Ujú. Pero tu pregunta era otra. No, mi pregunta, Maicane, tú no, escribiste otro libro de las ideas santas. vale, no, mi Que lo tengo pregunta, y lo he releído y lo he tenido en cuenta. y yo el tuyo, pero no este, ¿eh? Este no lo conocía y me interesa un montón. Bueno, primero pues agradecer, pero rápidamente, porque te lo van a decir todos, el gran trabajo que has hecho, el paralelismo y pues haberte leído todas las muradas y que ya es muchísimo y todas las obras completas de Santa Teresa, ¿vale? Y las demás, ¿eh? A cuál más densa. Pero yo quería matizar, como cuatro que soy, pues que con eso de la unidad y el dualismo, la dualidad, se arma a la gente mucho lío, creo yo, por lo menos la gente que tengo con las que más me relaciono en los grupos. Y yo creo que una cosa es el dualismo, el que se nos puede acusar mucho a la Iglesia Católica en concreto en otras épocas y ahora actualmente pues también algunos. Y otra es la dualidad, en el que se entiende que hay un otro que sobrepasa, pero que es criatura y el otro. Y creo que en la mística sufí, que tiene dos versiones, una sería la orientalista, que habla de eso, del dualismo, de que la ola es el mar, bueno, todo eso. Y hay otra versión, que a mí me gusta mucho, que es la del amigo, la relación con el amigo. Está en un libro de Galindo. Y, y bueno, pues yo ahí matizo y distingo lo que es dualismo, que es por donde va la gente hoy, y achaca, y con razón muchas veces, y cuerpo, alma, tal. Y lo que es dualidad, ¿eh? Que no somos, mm, Pero que vamos a ver. nos uniremos. Mira, con la imagen del No, matrimonio que yo vivo. Pues no, sí, pero la mirada mística es que estamos unidos ya. ya unidos. La física cuántica ahora habla de que tú ahora mismo estás emitiendo partículas, estás emitiendo emisiones que nos llegan a todos, y yo Ujú. también. Y el Sí, vaso que tienes, y la materia, incluso la materia que llamamos materia, está emitiendo estudios de la física cuántica, hablan que hay una interrelación hasta física, hasta que se puede medir. Hace poco salió una noticia, creo que el fin de semana pasado la vi, un investigador de la Universidad de Salamanca está llegando a medir las, las reacciones electromagnéticas de la materia a niveles muy ínfimos, que no nos damos cuenta. Pero este libro y cualquier libro, este vaso, estamos emitiendo, somos uno, en profundidad. Otra cosa es que tengamos conciencia. Pero estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, Santa Teresa también dice, Santa Teresa es, podríamos decir, es una mística de la relación del yo y tú. Pero ¿cuál es la séptima morada? Ella dice, hacer una única voluntad de las dos voluntades, la voluntad del alma y la voluntad de Dios, que sean una voluntad. Y el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Es una voluntad solo, hacer una sola voluntad. Y el universo entero tiene un destino, dice el Eneagrama, un designio, que es la santa voluntad. Y nuestra tarea es colaborar, hacernos uno con esa voluntad de Dios del universo. Claro que en la visión superficial estamos separados. En la visión pero mística y profunda, todo es manifestación. Eso dice también la parte cristiana. Todas las criaturas
son manifestación del Creador. Vale, San Juan de la Cruz, oh bosques y espesuras plantadas por la mano del Amal. ¿Y qué dicen los bosques? Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con premura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Todo está vestido de la hermosura del Creador según la teología católica. Todo es vamos a dos ver. o uno, depende de cómo Bueno, se mire. vale, eso depende. Entonces, mi mirada un poco es un poquito distinta en el sentido de se llega a la unidad, pero vamos a ser dos. Nunca seremos, no sé, como en el matrimonio, pues si van, bueno, es una metáfora muy pequeñita. Pero si llegamos a querernos mucho, 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 pues seremos unión de los dos. Pero él es Claro, él y yo soy yo y cada uno tiene, y yo no quiero que el otro me absorba no quiero ser yo. es que no, es que en la No, experiencia es es diferente. que en La la, visión, que no es un debate, no, perdona, no, me callo ya. Es un poquito diferente la versión que doy incluso en el libro. Pero pero es que te entiendo perfecto, en la gracias. experiencia de unidad, en la experiencia de unidad no dejas de ser tú, no dejas de ser tú. Yo Bueno, pongo el hay un ejemplo de tú incluso, y otro. Entonces es sí, dualidad pero en la unión. Bueno, no quiero dualidad en la debatir, unión, perdón, vale, perdón. dualidad en lo, Perdona, ¿no? dualidad en lo, dualidad en la superficialidad, unión en lo profundo. Vale, de No acuerdo. eso, no dualismo, vale, Vale, vale. gracias. Y perdonad, ¿eh? Vale. Bueno, yo creo que os queda un Víctor, debate para otro día. Victoriano. Tenemos que organizar un debate con los dos autores. Pasamos con Concha y después con Victoriano. Buenas tardes, Eduardo y Perdona, compañeros. Hola, perdona, Victoriano. Victoriano, dejarme un poco que me tengo que ir Eh, corriendo. Por ti, para Tengo ti, que Venga, también. Concha. Concha. Gracias. Bueno, yo no se me va a ocurrir ni siquiera tener preguntas, porque sabes que la ignorancia no tiene preguntas. Yo lo único que quería decirte es realmente muchas gracias. Creo que nos estaban haciendo falta libros de música después de tantísimo libro sobre el instrumento. Creo que el enneagrama trabaja mucho el eneatipo, el instrumento, el solfeo y tal, pero creo que este es un libro de música, que es donde vibramos todos. Y me siento muy agradecida por ello, porque, como tú has comentado mucho, el quedarnos en ese estadio, que es muy fácil quedarse, ¿no? Eh, en el culto al ego. Entonces, este fantástico trabajo que has hecho nos da muchas posibilidades a los que enseñamos de, de basarnos en todo el trabajo que has hecho tú o que hizo Nekane o que han hecho otros maestros antes. Entonces, básicamente agradecértelo, Eduardo, porque me parece un esfuerzo importante y, como tú has dicho al principio, un riesgo Sí, meterse en esos barrizales de hoy en día, ¿no? Entonces, me siento muy agradecida por tu coraje sí. y tu Y sabiduría. bueno, muchas gracias, Concha. Sabes que estamos muy unidos, no solamente por el enneagrama, sino por el focusing y por más herramientas. Sí, el riesgo es, pues ya he recibido alguna crítica del área de Teresa diciendo que, bueno, que esto tal y cual. Pero bueno, lo entiendo también. Por eso digo que el libro pretende tender puentes y diálogos. Victoriano, te toca. Ahora has Bueno, desaparecido. muchas, no, Ah, no Gracias. estás aquí. no he Dime, dime. desaparecido, estoy aquí. Ah, Gracias. vale, vale, Víctor. Primero, agradecerte todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, y creo que la sencillez de tu explicación va a coincidir con la sencillez y profundidad del libro. Has dicho una cosa, dos cosas te quiero decir o quiero deciros. La primera es que es difícil leer a los místicos, y Sí, te voy a decir una experiencia personal que a mí me sorprendió y cuando lo veo me parece imposible. Yo a los 16 años ya leí a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Y te puedo decir que entonces los entendía más que ahora. ¿Por qué? Porque yo estaba en un proceso de
interiorización, de autoconocimiento, de meditación, que me estaba llevando a una profundidad acelerada por la edad de la adolescencia y juventud, que todo es muy rápido. Con la misma rapidez que yo vivía el alboroto de la juventud por fuera, la misma rapidez estaba dando un ahondamiento dentro de mí, hasta el punto que yo, cuando meditaba y experimentaba mi vida, sabía hasta en qué morada me encontraba funcionando. Llegué a descubrir eso. Curioso, Y qué entonces bueno. invito a que, sobre todo los que estamos en camino de autoconocimiento y ya teniendo la herramienta del eneagrama que nos marca unas cuantas hitos en el camino, que meditar, leer ahora a Santa Teresa de San Juan de la Cruz o a algún místico de otra cultura desde el eneagrama puede abrir un horizonte tremendo para el descubrimiento de nuestro interior y pasar de la herramienta a la música, como decía preciosamente Concha. Y lo segundo, esto es más práctico. Tú sabrás que Santa Teresa, cuando está en las primeras moradas, como eran caramelos, pues en la primera y segunda morada decía, madre mía, lo que será al final cuando yo me encuentre en la última habitación. Si este caramelo es tan precioso, pero de pronto tuvo Santa Teresa en la segunda y tercera, tuvo una crisis de enfriamiento, de desánimo, de no querer seguir meditando, de abandonar la oración, porque veía que mucho prometer, pero poco recibir, hasta el punto que le Ujú. dijo a Jesús, Jesús, con lo que me quiere y lo que te quiero, ¿por qué me tratas así? Y le dice Jesús en su conversación, porque así trato yo a mis amigos. Y le contesta Santa Teresa, que era dar más tomar, pues por eso tienes tan poco. Bien, aquí está la clave uniéndolo al trabajo nuestro. Nosotros también conocemos mucho el eneagrama. Diría que conocemos hasta la tercera morada. Y nos quedamos muchas veces ahí en la entradica diciendo, ¿cuánto sé de mí? Bueno, y sobre todo, ¿cuánto sé de los demás gracias al eneagrama? Pero a la hora de empezar el cambio y la transformación que plantea Santa Teresa a partir de la cuarta morada, que tienes que empezar a hacer las tres virtudes que ella dice, ¿eh? La humildad de reconocer que eres tan pequeño, el soltarte y luego el amor. Este es el trabajo que creo que nos estás invitando con tu libro, a que vayamos como no quedándonos en el instrumento, sino pasar a la música. Y eso es lo más duro del eneagrama. Mucha gente hacemos cursos de eneagrama, pero ¿cuántos nos sentamos a meditar y reflexionar y contactar en nuestra vida? ¿En qué grado nos estamos liberando ya del tipo que soy? Esa es el interrogante que tengo. Yo quiero estar trabajándome eso que te propongo ahora. Creo que lo que tu libro puede ayudarnos. Gracias. Gracias, Vitoriano, y totalmente de acuerdo con tu comunicación. Os invito, no lo he dicho, pero os invito a leer Santa Teresa, lógicamente. Si queréis conocer más y profundizar, leer Santa Teresa, Las Moradas. eh, Tiene cuatro libros fundamentales, que son Las Fundaciones, que narra ella los 18 conventos que ella creó. El libro de la vida, que narra su vida. El tercero sería El Camino de Perfección, que titula ella. Y el otro es La moral. las Moradas del Castillo Interior, el último que comentamos. Pero luego tiene muchos poemas. Hay un poema que a mí me gusta de ella, que en dos frases dice, como si le hablara a Dios, a Teresa le dice, buscarme has en ti, buscarte has en mí. O sea, Dios le dice a Teresa, ¿me quieres buscar? Buscarme has en ti. O sea, dentro de nuestro interior está Dios, le dice Dios a Teresa. ¿Y quieres encontrarte? Buscarte has en mí. Creo que es una sabiduría que en dos versos te dice todo lo que otros decimos con muchas palabras. Pero bueno, bien, Juan María, tienes la palabra. Sí, sin volver a entrar
en la polémica de Nekane. Es decir, yo me encuentro con el mismo problema que Nekane cuando leo a Almas o a Maitri, ¿no? Que son grandes presentadores del enneagrama, y cuando Sí, llegan al tema del nivel espiritual, o sea, de la espiritualidad del enneagrama o de las ideas santas, yo como creyente, soy fraile franciscano, para que os situéis un poco, ¿no? Eh, Me veo con dificultades de poder vivir mi experiencia creyente desde esos planteamientos, ¿no? Es decir, desaparece el tú de Dios, desaparece un poco la relación, desaparece la identidad personal, Eh, desaparecen muchas cosas que no, desaparece todo lo que es lucha con el problema del mal, por ejemplo, pues yo veo que lo eso, pasan muy por encima. Sí, eh, lo que yo he leído de Almas y de Maitri, yo ahí me encuentro con grandes dificultades, ¿no? Y te digo esto bien, porque yo ando con la intención y esto también te pediría tu consejo, de la idea de trabajar con el eneagrama en este proceso de autoconocimiento, interioridad, espiritualidad, ¿no? Eh, a ver, con gente pues agnóstica, indiferente, o muy alejada de lo religioso, o con muchos prejuicios sobre lo religioso. Y yo al final, desde mi experiencia de Dios personal, no sé cómo orientar a esa gente que anda buscando si al final del proceso yo no les transmito mi propia experiencia, ¿no? ya. Entonces, yo creo que hay todo un movimiento, pues qué sé yo, de autores pues como Martínez Lozano o José Arregui, pues que hablan de esa religiosidad cósmica, de un Dios que no es personal, sino que dice transpersonal, porque es todo, y todos somos Dios, y todo es divinidad. Ahí hay en fin, yo le respeto esos planteamientos, ¿no? Pero como desde una perspectiva cristiana, en ese diálogo con la pluralidad y con todo tipo de intento de ecumenismo y de respeto a los otros, hay como unos signos de identidad de lo que es cristiano que se me hace a mí muy difícil alguien. poderlo transmitir desde esas claves, ¿no? Yo creo que a ese nivel de las ideas santas o de la espiritualidad del eneagrama no es lo mismo una lectura o interpretación orientalista que una interpretación personalista, hablando todo lo que sea analógico que se quiera y tal, ¿no? Pero en el que Dios es un tú y un tú de tipo personal, no de un tú difuso, transpersonal, en fin, que atraviesa toda la realidad, ¿no? Esa idea de la ola y del mar, que todo terminamos siendo luego al final Dios, venimos de Dios. Claro, es un poco distinto, ¿no? A ver, te digo que yo estoy encontrando ahí serias dificultades a la hora de transmitir una espiritualidad cristiana desde esos esquemas, ¿no? De la no dualidad, lo mismo que decía Nekane, de un Dios que no se le puede llamar de tipo personal. Hombre, evidentemente estamos hablando con esquemas inspirados antropológicamente, ¿no? La única forma que podemos hablar de Dios, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? A ver, ¿Cómo que? Sí, comprendo perfectamente lo que dices. Yo diría, yo también tengo esa dificultad, iba a decir, la he tenido. Sí te puedo decir también que cada vez entiendo más lo de la no dualidad y la unidad. A ver, me sirven algunos ejemplos. El cuerpo humano, esto es de San Pablo también, el cuerpo humano tenemos muchos miembros. El ojo no deja de ser ojo, pero el ojo puede tener conciencia solo de ojo o de unidad del cuerpo humano.
y el pie y el dedo y el estómago es decir, que podemos tener una conciencia de unidad sin perder, La identidad. Juan María, sin perder la propia identidad. Incluso, fíjate, a mí esto, te voy a decir, me ha costado todavía más. Lo has comentado tú. Dentro de la unidad está el mal, está la muerte, está la enfermedad, está el pecado, en términos católicos. También forman parte de la unidad y tenemos que aceptarlo porque forman parte de la unidad. Pero aquí la idea santa del uno, ¿no? Que todo está en proceso. Las guerras están en proceso, los países están en proceso de las guerras, quiero decir, los países, los pecados, las enfermedades, todo es un proceso y es perfecto en el momento en que está, pero todo forma parte de la unidad. Nacer y morir es uno. Sí, sí, de eso no Y tengo la Dios, menor duda. Y que y el ser Dios, y humano Dios no pierde eso, constituye una unidad, para mí eso no plantea un problema. El problema es un poco lo pero que plantea Onecane, que yo delante de mí tengo otra unidad y que los dos somos dos identidades o dos personas distintas, ¿no? Dos, sí, en términos sí, tuberianos, nadie ha hablado. Una cosa es llegar a la comunión entre todos, para mí ese es el claro, concepto cristiano, la la comunión, unidad, y otra claro. cosa es la unidad tipo fusión, es decir, todos somos lo mismo, todos somos No, no es que no es eh, eso, no es todos somos lo mismo. No es eso, no, eso no es concepto de el al- ojo no al- es pie, el algo ojo de no es eso hay, pie. algo de eso hay. Y luego, por Bueno, pues ejemplo, eso, el problema del mal, pero Maitri y Almas te dirán, bueno, pues no hay que luchar contra eso, no hay Ah. que proponerse hacer no sé qué cosas en contra. Déjalo que ello va con un objetivo final bueno. Mm. Eso es lo que las dos dice. cosas, las dos cosas son verdad. Déjalo y haz lo que puedas. Los Ya, místicos ya. Pero superaban los ellos no te místicos, dicen haz lo que puedas, ¿eh? Que no Dicen, hagas nada. no, no pongas nada en contra. No los místicos, intentes bueno, que influir sobre la realidad. Lo porque a dicen. veces si influimos podemos fastidiarlo. Lo que te Sí, quieren sí. decir es Hombre, que no no. impidas el proceso sano de la naturaleza que va camino de la unidad. Sí, sí. Mira, hay un monje que pone un ejemplo a mí me gusta. Él dice, tomemos el ejemplo de un árbol. Un árbol tiene hojas, tiene ramas, tiene tronco, tiene raíces y está sembrado en la tierra. Una hoja puede tener conciencia de soy una hoja y soy distinta del tronco. Sí eres distinta, pero estás en unidad con el tronco. Y ese árbol que está en el suelo está conectado con la tierra, con el agua que recibe, con el sol, con el aire, con el universo entero y con el labrador que pasa por allí y le poda y el que conciencia de unidad. No se pierde la identidad. No sé si merece la pena que discutamos mucho más esto porque es para largo, evidentemente. Yo os invitaría, y además, pero en el fondo, aun partiendo de la dualidad, la meta es la unidad. Santa Teresa, la séptima morada. Matrimonio espiritual. Somos hacer una voluntad de las dos voluntades. Hacer una sola voluntad. Una Pero, sola voluntad. sí, pero como decisión de mi propia libertad y de la acción de la gracia de Dios, que es otro de los elementos donde yo en estos planteamientos, quiero decir, me crea problema, porque para un planteamiento cristiano, y yo como franciscano, la idea de la acción del Espíritu en mi vida, la acción de la gracia, es determinante en todo proceso de transformación personal. En cambio, yo veo que, y en general, un poco la filosofía del eneagrama, si no se aborda desde esta perspectiva, es como un autorrealización, ¿no? Es decir, yo con mis esfuerzos y mi trabajo y llego hasta donde yo me proponga. Desde una perspectiva cristiana, eso es muy difícil de asumir, ¿no? Claro. Bien, te digo
por dónde van mis dificultades, ¿no? Y clarificaciones. Las entiendo perfectamente y son las de mucha gente y mías también, o sea que lo comparto. Pero creo que tenemos que intentar profundizar y hay algo en eso de la unidad. Y la física cuántica, como digo, creo que está empezando a darnos la razón de todo esto. Todo está interrelacionado. El Papa Francisco Sí, lo dice varias sí, veces. sí. Todo es interrelacionado. Es que no se puede separar nada. Somos uno. Somos uno. Estamos relacionados absolutamente todos, pero que todos seamos una única cosa, una única identidad, Sí, eso ya cambia. Es que, no, es que tal eso vez es una también. mala traducción. Es una mala traducción, somos una única cosa. Nadie dice eso. No somos una única cosa, pero Mm, somos uno. Sí. sí. Con Eh, mil, como, a ver, la hoja no es el José María tronco Doria sí del va por árbol. ahí, ¿eh? Perdón, más preguntas. Estamos ya en la hora. Sí. Jefe, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? a ver, me gusta este debate y Este queda debate. abierto y no está nada claro, Claro. evidentemente. A Pero mí- leamos los místicos de todos los autores, leamos los místicos. Un místico a que a mí me gusta mucho y que no sé si es dominico, el maestro Edgar del siglo XIII. Somos unidad, dice él. La naturaleza de Dios es unidad y nosotros somos unidad. ¿Qué somos unidad? Y nuestro ser es unidad. Bueno, lo dejemos Tal ahí. vez, Eduardo, se me ocurre que pueda ser una cuestión de escala, ¿no? Porque nos vamos fijando siempre en lo macro, pero si miramos en lo micro, yo soy una comunión entre células, ¿no? Y líquidos y demás. Es decir, ¿en qué punto podemos decir que alguien es unidad? Y si llegamos a lo más grande, pues todos somos uno, tal vez, ¿no? Entonces, Todo está interrelacionado con todo. Eso no deja, y nadie pierde su identidad y nadie se convierte en una sola cosa. Eso es, no, yo no lo entiendo así, evidentemente, y en ese aspecto estaría de acuerdo con vosotros. Hay mucho para madurar en todo esto. No sé, alguna cosa más, alguien quiere, pero quedémonos con buen gusto de boca y lo que dice eh, Aris, vamos a, quizás procesos, darle vueltas a, esto es la cocina, el cocinar lento y no la cocina rápida, el cocinar lento, para que salgan todas las esencias. ¿Alguna estupendo, pregunta pues, más? ¿alguien más se anima? Giordano, unas palabritas desde Brasil. O Claudia, Oi, oi. dos Tá amigos de ouvindo aí? Brasil. Fala, Cláudio. Cláudio, Viviane. Claudia está con el micrófono cerrado. Bueno, Muito bom, Eduardo. Parabéns por mais um livro que tá lançando aí pra gente. Muito bom. E uma coisa que me pegou, assim, que me tocou do que você falou, é essa autorresponsabilização. Pelo menos aqui no Brasil, nós temos percebido, assim, ao longo do tempo, que as pessoas cada vez mais procuram responsabilizar o que está fora dela pelos problemas dela própria ou pelos problemas que ela própria causou, né? E tudo me parece que dá para você resumir bastante em autorresponsabilização por tudo, por fazer a reflexão do que está acontecendo comigo, e do que está acontecendo com o mundo, com tudo, né? A partir da minha própria responsabilidade pelo que está acontecendo, sabe? Sí. É, Os traduzco fácilmente, dice que lo que hemos dicho de la autorresponsabilidad, él percibe que en Brasil mucha gente cada vez hay más que responsabilizan a los otros de lo que pasa, es todo lo contrario. Yo te respondería, Giordano, vos me entienden en español, que niveles de conciencia. As persoas menos evoluídas, menos desenvolvidas, están en ese nivel baixo de conciencia, en ese nivel bajo, de culpar a los otros, criticar a los otros, juzgar a los otros.
Si vas creciendo en nivel de desarrollo, te das cuenta que o único responsable da tua vida é você, eres tú el único responsable de tu éxito o de tu fracaso. Eso es un nivel un poco más elevado de conciencia. Pero la sociedad no quiere que crezcamos, no quiere que haya personas desarrolladas, prefiere masa, que se maneja más fácilmente y se compra el voto más fácil para tener el poder. Eso es así, pero no tenemos que perder la guía. Por eso estos místicos nos iluminan. Las 7 moradas. La primera es lo que hemos dicho, hay muchos trampantojos que dice Santa Teresa, hay víboras y hay mucho egoísmo y mucho orgullo. En la 7ª morada hay mucho amor, que es lo que el mundo necesita. Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Eduardo, que llevamos casi 2 horas. Agradeceros a todas y a todos de haber asistido y podréis ver la grabación más adelante. Y, Estará colgada en Enneagrama, ¿no? y nada más. En Sí, AN. estará, no sé cuánto se demorará, pero estará, ¿vale? Porque van por Ahí lo orden. tenéis. Y estamos en contacto, perdona, Vivian, estamos en contacto con la editorial a ver si os pueden mandar los libros o cómo se hace. Están queriendo tener los libros, pero es difícil mandarlos desde aquí. Vale, Pero estamos en contacto y algo habrá, alguna solución habrá. ok. Boa Bueno, tarde. pues Posso gracias falar a um pouquinho, todos. Eduardo? Claudia, Eduardo, você pode falar. Sí, meu microfone estava fechado, eu demorei para liberar ele aqui nos ajustes. Aí eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer, Eduardo, por mais essa contribuição aí para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e entender que o conhecimento ele sempre traz mais grandiosidade para essa nossa experiência, né, de autoconhecimento, para crescimento pessoal e crescimento também para o todo, porque quando a gente cresce, tudo ao nosso redor movimenta e tudo melhora. Eu não consigo falar em espanhol, mas entendo vocês muito bem. Peço desculpas por isso. E gostaria de dizer, Eduardo, também que eu vou estar aí na Europa a partir de início de outubro até novembro. Posso trazer os livros, tá? Aí eu entro em No, contato com você. Tudo bem? muito bem, muito bem. Dice que Agradeço novamente pela brilhante exposição de todos aí. É uma questão para a gente, né, introspectar, para a gente poder entender o que é essa questão de não tem nada separado, estamos todos juntos, não tem dualidade, né? E a gente tem aí um longo caminho para entender esses processos, mas o nosso querido Jesus Cristo já havia nos falado, né? O Deus está dentro de nós. Só basta que a gente o veja e que a gente acredite. Então, nós estamos no processo, nós estamos no caminho, eu entendo assim. Gracias, Claudia. No sé, ¿alguien más quería hablar? No. Termino con la frase de Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Padre Jesús de Nazaret, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y Jesús es la imagen visible de Dios. Bueno, muchas gracias y a seguir profundizando en el camino espiritual. gracias, Eduardo. Gracias. Chao. Chao.